el nombre Isacar, uno de los conceptos es: Él traerá una recompensa. Y esto concuerda, hermano, con lo que dice el libro de Revelaciones, que el Señor Jesucristo viene con recompensa para recompensar a cada uno según hubiera sido su obra. No sé cuántos están esperando al Señor y que viene con recompensa, hermano, pero no recompensa para cualquiera, sino para aquellos que trabajaron y sirvieron en su obra. Ahora, necesitamos entender el tiempo que estamos viviendo para no cometer los errores tan terribles que cometió el pueblo de Israel. Y como lo he dicho en otras oportunidades, hermano, yo no estoy aquí para señalar ni puntualizar los errores que tuvo Israel, pero creo que los errores que ellos cometieron nos pueden servir a nosotros como un espejo, como un ejemplo, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y uno de los muchos errores que cometió Israel, hermano, y que creo que también los está cometiendo la iglesia en este tiempo, es que Israel no pudo discernir o entender un tiempo de visitación que había venido sobre ellos. Y me refiero a la visitación del Señor Jesucristo, al Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento por los santos profetas, y que cuando vino el cumplimiento de la venida del Mesías, la Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos le rechazaron. Pero nosotros no le rechazamos, sino que abrimos nuestro corazón para recibir esa visitación gloriosa de salvación sobre nosotros, hermano. Ahora, pero creo, hermano, que la iglesia en este tiempo está cometiendo el error de no entender o discernir un tiempo profético que está viviendo. Razón por la cual, hermano, vemos en la Biblia tiempos, kairos, que están teniendo su cumplimiento, hermano, en este tiempo. Y yo quiero hablarle un momento acerca de lo que titulé los tiempos de jubileo. Si nosotros no discernimos ni entendemos este tiempo tan glorioso que estamos experimentando, que estamos viviendo, no vamos a poder ser receptores de toda la bendición que contiene un tiempo de jubileo para nosotros. Y yo sí quiero absorber todas las bendiciones, hermano, del jubileo en mi vida. Y yo sé que usted también quiere ser ese receptor de bendición del jubileo. Ahora, déjeme ir poniendo algunas bases y fundamentos, hermano, en lo que quiero comunicarle en esta mañana. Y para eso quisiera que comenzáramos leyendo la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No sé cuántos dicen amén a eso. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados o el perdón de los pecados por las riquezas de su gracia. Mire, ahí sí que utilizando, hermano, palabras de nuestro apóstol, aquí hay un mensaje encriptado, hermano, para nosotros, porque resulta que la expresión jubileo, única y exclusivamente como tal, como palabra jubileo, solo aparece en el Antiguo Testamento. Usted no encuentra ni una palabra jubileo en el Nuevo Testamento, pero hay versos como estos que contienen, hermano, jubileo desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, usted sabe que Israel, a ella le fueron instituidas 7 fiestas que eran literales,
que tenían que cumplirlas literalmente. Nosotros, la iglesia de este tiempo, ya no debemos de darle cumplimiento a esas fiestas que eran para Israel desde el punto de vista literal, pero sí esas fiestas nosotros las vamos a experimentar, y algunas de ellas las hemos experimentado en lo espiritual. Ahora, si vamos a la escritura y analizamos un poquito este versículo, aquí nos damos cuenta que está encriptado un mensaje para nosotros, que aquí está contenido en el verso 7, un jubileo. Porque el jubileo nos habla, hermano, del cuerno de carnero. El cuerno de carnero nos habla del Señor Jesucristo, que vino a entregar su vida, a derramar su sangre en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Entonces yo veo en el verso 7, hermano, que hay un jubileo espiritual al cual le vino a dar cumplimiento el Señor Jesucristo cuando Él vino en su primera venida con cuerpo. En el verso número 8 dice que esas riquezas de su gracia sobreabundaron en nosotros en toda sabiduría y en toda inteligencia. Verso número 9. Mire qué lindo esto, porque aquí está relacionada la revelación. Diga, revelación. Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los uranos, en los cielos, como las cosas que están en la tierra. Ahora, me quiero detener un momentito acá, porque hay algo que me parece extremadamente importante de resaltar. Fíjese que cuando sumamos nosotros las proclamas que el Señor ha traído a nuestra cobertura apostólica desde 1997, el año de la revelación es la proclama número 21. Ahora usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo, hermano, para aquellos que no creen en las proclamas y piensan que es una invención humana. Fíjese que cuando usted va a revisar, digamos, allá en el Salmo 119, hermano, la última, mejor dicho, la penúltima letra del alefato hebreo es la letra número 21, que es la letra Shin. Diga Shin. Y después de la letra Shin viene la letra Tau, que es el sello, la firma de Dios, producto terminado. Pero resulta, hermano, que esa letra número 21, que es la letra Shin, según, hermano, el significado de la letra es la llama de la revelación. Diga, llama de revelación. Y mire qué interesante, es la letra 21, llama de revelación, y nuestra proclama es la proclama 21, el año de la revelación. ¿Será que eso es una coincidencia? Y yo más diría que es una diosidencia de parte del Señor. Ahora, aquí hay algo muy poderoso y tremendo, hermano, porque eso quiere decir que este tiempo es un tiempo de sellamientos. Y yo creo con todo mi corazón que la letra Shin es la letra número 21 que está siendo puesta como un sello sobre la iglesia del Señor Jesucristo, porque después vendrá la última letra, la Tau, para dar un producto terminado en la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces el Señor le diga a su amada, sube y ven conmigo, amada mía, y llegaste a la estatura del varón perfecto, a la madurez que yo necesito, estás lista para casarte. Pero mire qué impresionante, hermano, esa relación. Ahora, ¿por qué lo estoy vinculando? Lo vinculo con el verso número 9, descubriéndonos el misterio de su voluntad. Usted sabe que un misterio es un secreto revelado, pero un misterio en sí necesita la revelación en su totalidad. Por eso, hermano, es necesario que haya administradores
que administren los misterios, que entre paréntesis son 12 misterios entregados que deben de ser administrados. Y este, que es uno de los 12 misterios, se llama el misterio de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es este misterio de la voluntad de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De tal manera que el Señor Jesucristo viene a ser el vínculo de unidad perfecta que va a reunir las cosas celestiales con las cosas que están en la tierra, pero que tienen un carácter espiritual. Es decir, para que se una lo celestial con lo terreno, es necesario que aquellos que estamos caminando en la dimensión terrena adquiramos dimensiones espirituales para poder llegar a adquirir las dimensiones celestiales. Porque nadie va a adquirir lo celestial si antes no fue espiritual. Y para llegar a adquirir las dimensiones espirituales es necesario que tú y yo nos vayamos despojando de todas las cosas terrenales. Y entonces se cumpla en nosotros lo que la Escritura dice, que si nosotros hemos traído la imagen del terrenal, es decir, del primer Adán, ciertamente vamos a traer, hermano, la imagen y el carácter del celestial, que es el postrer Adán. No sé cuántos dicen amén a eso. Pero hermano, eso está profetizado, y el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La obra que Él comenzó la está perfeccionando y la va a hacer perfecta. Tú y yo vamos a traer la imagen del celestial, como consecuencia que en Cristo se van a unir las cosas de arriba con las cosas que están aquí en la tierra. Ahora, eso es en el verso número 10. Ahora, quiero llevarlo a Gálatas capítulo 4, verso 4, así rápidamente. Y mire, hermano, cómo es necesario que el tiempo nuestro tiempo cronos, pueda ser absorbido por el tiempo de Dios. Porque si me permite regresar a este pasaje de Efesios 1:10, ahí habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y la palabra tiempos ahí es kairos. Y kairos es el tiempo espiritual, es el tiempo de Dios. Y acuérdese que en el tiempo kairos de Dios, todas las cosas son hermosas, hermano. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo kairos de Dios. Ahora, ahí en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, verso 4, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo. Aquí la palabra tiempo ya no es kairos. Aquí la palabra tiempo es cronos. Pero cuando vino la plenitud del tiempo cronos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera, redención, a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos. Entonces, cuando vino la dispensación del cumplimiento de los tiempos kairos, los tiempos kairos tenían que casar con los tiempos cronos del hombre. Es decir, los tiempos kairos contienen el tiempo cronos del hombre. Y cuando se acercó el cumplimiento de ese tiempo kairos, tenía que cumplirse también el tiempo cronos, y por eso el Señor bajó en el tiempo profético exacto del cumplimiento de todas las cosas a través de su propia vida. Si le unimos a el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 20, hablando del Cordero, dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos escatos cronos, en estos últimos tiempos cronos, por amor a vosotros, que por medio de Él
sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza entonces sean en Dios. Dicho esto, entonces concluyamos en algo, que la dispensación del cumplimiento de los tiempos kairos, cuando se comenzaron a manifestar, se tenía, hermano, que absorber el tiempo cronos para que casara el tiempo espiritual con el tiempo humano. Y entonces cuando vino esa dispensación del cumplimiento del tiempo Cairo de Dios, hermano, fue exacta la venida del Señor Jesucristo, que le iba a dar cumplimiento a esos tiempos Kairos. En eso estamos ahí, ¿verdad? Sabidos. ¿Lo entendemos? ¿Me estoy dando a entender? Pregúntele al hermano que tiene a la par, ¿estás entendiendo? Ok, porque esto es básico. Mire, esto es básico para desarrollar sobre el tiempo del jubileo. Porque si nosotros no entendemos ese tiempo, no entendemos ese Cairo de visitación para nosotros, lo vamos a desaprovechar, hermano. Lo vamos a desaprovechar. Entonces, si seguimos avanzando, ahora sí lleguemos a Levítico capítulo 25, versículo número 8. Que yo quiero sencillamente dejarle por lo menos tres aspectos importantes, hermano, acerca de ese tiempo jubilar o de ese tiempo del jubileo, que para Israel fue literal, pero que para nosotros, la iglesia del final de los tiempos, es un jubileo en lo espiritual. Y claro, hermano, aunque es espiritual, también hay bendiciones de orden material y física. Levítico capítulo 25, verso 8. Contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Pero note, hermano, que esta instrucción era única y exclusiva para los israelitas. Ahora alguien podría decir, entonces, si era para los israelitas, ¿qué tenemos que ver nosotros con el jubileo? Y vuelvo a la carga. Lo que ellos celebraron en lo literal, la iglesia del final de los tiempos lo estamos celebrando en lo espiritual. Ahora, estas son las instrucciones. Y en el versículo número 10, así consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad. Digan libertad. Esa palabra libertad es importante que la notemos, porque en el hebreo esa palabra libertad es deror. Diga deror. Y proclamaréis libertad, deror, en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo. La palabra jubileo es Yobel para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Perdone si voy un poquito rápido, pero necesito que veamos el conocimiento y después lo rebajemos, hermano, a la parte devocional para nosotros. Ahora, esa palabra hebrea, deror, que es la proclamación de libertad, aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero resaltar Isaías capítulo 61 en su versículo número 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad, deror, a los cautivos y liberación a los prisioneros. Vaya, entonces mire, cuando avanzamos, hermano, en la palabra, esto lo cumplió el Señor Jesucristo a cabalidad. ¿Cuándo?
en Lucas capítulo 4 verso 16 en su función de ungido, porque aquí todavía no había dado su vida en la cruz del Calvario. Pero dice en el Evangelio de Lucas capítulo 4 verso 16 que Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado. Wow, mire, pregúntele al hermano que tiene a la par. Miremos algunos devocionales ya. Pregúntele, ¿y tú dónde te criaste? Pregúntele pues. Va, hágale otra pregunta. ¿Y a ti quién te crió? Mire, no estoy hablando solamente de una crianza familiar, sino que yo quisiera llevarlo un poquito más allá. Cuando usted le entregó su vida al Señor y usted nació de arriba, nació de nuevo, ¿quién lo crió? Porque es importante quién me crió cuando yo nací de nuevo. Por eso no vinieron a este retiro ni a este congreso apostólico y profético, pues, pero yo conozco a cristianos mal criados. ¿Y sabe por qué? Porque sí es importante dónde te congregas. Si es importante quién te pastorea. Si es importante quién te enseña la palabra. Si es importante quién te profetiza. Si es importante quién es tu apóstol y bajo qué sombra apostólica estás. Sí importa la iglesia a la que tú asistes. Por eso ya no cantamos ese canto, ¿verdad? Y si lo cantamos le cambiamos letra. Porque antes la cantábamos de esta manera. No importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Bien importa. Dígale al hermano que tiene la par. Sí importa. Ahora, cobra sentido la pregunta. ¿Quién te crió a ti? Entonces cantemos de esta manera. Sí importa la iglesia que vayas. Sí importa. Porque sí importa el lugar de tu crianza. Sí importa. Entonces Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado. Hermano, pero mire, si el Señor Jesucristo fue criado, ¿será que nosotros debemos de serlo también? Dígale al hermano que tiene a la par, déjate criar. Déjate criar. Entonces Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, mire qué buenas costumbres tenía el Señor Jesucristo, hermano. Es que dependiendo el lugar de tu crianza y de la mía, así serán tus costumbres y las mías. Y yo te diría, dime quién te crió y te diré qué costumbres tienes. Dime quién te crió y te diré qué tradiciones practicas. Porque hay tradiciones malas y hay tradiciones buenas. Por ejemplo, hermano, en octubre hay una tradición, una costumbre diabólica, hermano. Pero gracias a Dios que nuestras costumbres son buenas. Y usted en los púlpitos de nuestras congregaciones no ve calabazas con velas encendidas adentro, hermano. Y ahora, perdone si le toco el cuco, hermano, pero tampoco ve en el mes de diciembre arbolitos con bombillitas, hermano. Porque esas son tradiciones de las cuales nosotros ya nos hemos ido despojando, hermano, para darle lugar a tradiciones espirituales que van a traer desarrollo espiritual a nuestra vida. Entonces sí importa dónde nos criamos, porque de esa crianza se desprenden las buenas costumbres o las malas costumbres. Entonces el Señor regresa a donde se había criado
Y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Mire, dos buenas costumbres que tenía el Señor. Vamos a ver si usted y yo las tenemos. Porque usted tiene que dar la estatura del varón perfecto. Él la dio. Entonces le pide a su amada que ella alcance ese nivel de madurez y de estatura espiritual. Entonces, dentro de las buenas costumbres que tenía el Señor Jesucristo era que se congregaba. Hágame favor, pregúntele al hermano que tiene a la par. Así se enoja con usted y no conmigo. Pregúntele, ¿y tú te congregas? Porque esa es una muy buena costumbre. Pero él no solamente se congregó, sino dice que se levantó a leer. Y aquí te tengo que hacer otra pregunta. Ahora te la voy a hacer yo, pues. Otra de las buenas costumbres que tenía el Señor Jesús es que leía Biblia. ¿Y usted lee la Biblia? Sí, hermano pastor. Cada vez que el apóstol Gerardo dice abran su Biblia, ahí aprovecho para leerla, hermano pastor. No. La Biblia dice en el libro de Revelaciones capítulo 1 que hay una bienaventuranza en leer la palabra. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras escritas en este libro, porque el tiempo del cumplimiento de todas estas cosas está cerca. Y oiga, nadie puede guardar si antes no oye, y nadie puede oír si antes no lee. Por eso el etíope iba leyendo y el Señor se agradó de eso y le envió a Felipe para que le explicara lo que él iba leyendo, pero no lo entendía. ¿Quieres que el Señor te explique? Lee. Dígale al hermano que tiene la paz, lee la Biblia. Ahora, se levantó a leer, verso número 17, y le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad. Diga libertad. Este es el cumplimiento de Isaías 61. Ahora, acuérdese que el Señor no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento a los mandamientos, a darle cumplimiento a las instrucciones que habían salido de la boca de su Padre. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y esto me impacta mucho. Y comenzó a decirles: hoy, diga hoy se ha cumplido. Déjeme ponerle algo más. Hoy se ha cumplido en mí lo que estaba profetizado en el libro del profeta Isaías, capítulo número 61, del 1 en adelante. Y aquí hay un refrigerio que yo quiero compartirles. Por eso yo le digo a las ovejitas allá en Escuintla, hermano, que el Señor me ha permitido pastorear. Yo les digo, miren, cuando ustedes no se congregan, ustedes no se pierden 3 horas o lo que dure un servicio. Ustedes se pueden perder el cumplimiento de algo establecido de Dios para ustedes. Ese día se perdieron la respuesta de Dios a las preguntas. Se pudieron haber perdido una sanidad, se pudieron haber perdido una liberación, se pudieron haber perdido glorias, hermano, y gracias que estaban destinadas para ese momento.
Entonces, en el Señor Jesucristo, que se iban a reunir las cosas de arriba y las cosas de abajo, vemos ahora cómo el Señor le da cumplimiento a un tiempo de jubileo espiritual para la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo. Hermano, oiga, eso que dijo el Señor hace más de 2000 años. Hoy se ha cumplido. Nosotros, la iglesia del final de los tiempos, somos testigos y estamos experimentando en nuestra propia vida todas esas bendiciones que se derramaron en nuestro Señor Jesucristo. Ok, ya voy a ir saliendo de la introducción, pero permítame un segundito. Voy corriendo, llevo 31 minutos. Éxodo 19:10. Mire qué poderoso estos pasajes. Y hermano, que no colisionan unos con otros desde el punto de vista del tiempo de libertad y de jubileo. El Señor le dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos y que estén preparados. ¿Para qué día? Que estén preparados para el tercer día. Y según el calendario gregoriano para nosotros, la iglesia, ¿en qué día profético estamos? En el tercer día. No así en el calendario hebreo. En el calendario hebreo es el año 5777 o 78. Pero en nuestro calendario gregoriano, que es en el cual nosotros, la iglesia, nos regimos, ya estamos en los albores del tercer día. Y miren lo profético de esto: que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y yo le tengo que recordar una promesa de su amado. Dentro de muy poco tiempo el amado va a descender también, hermano, para llevarse o encontrarse en los aires con aquellos fieles que pagaron el precio de la consagración mientras caminaron sobre la tierra. Verso número 12: y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Pero oiga lo que sigue diciendo a continuación: cuando suene largamente la bocina, el yobel, lo que leímos en Levítico 25, cuando suene la bocina yobel, ellos subirán al monte. Por favor, diga conmigo: cuando suene largamente la bocina yobel, ellos subirán al monte. Eso es profético para nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que esa palabra subir en hebreo se dice Alá. Pero no el Alá de los musulmanes, la reprendo en el nombre de Jesús. No, no. Alá es una palabra hebrea para decir subir. Y esa palabra, aparte de subir, tiene sinónimos: ascender, diga ascender, volver y desaparecer. Se lo voy a interpretar. Se lo voy a interpretar el versículo. Cuando suene largamente la bocina yobel, ellos subirán, ellos ascenderán, ellos volverán de donde vinieron. Porque usted no puede regresar de donde un día usted no vino. Por eso el Salmo 23 dice: y a la casa de Jehová volveré. ¿Por qué vamos a volver? Porque de allá arriba somos. Vamos a regresar de donde un día vinimos a la tierra. Hermano, vamos a ascender, vamos a subir, vamos a volver. Pero ¿sabe qué me llama la atención? La palabra, la expresión desaparecer. Y eso se lo profetizaron a ellos. Pero se lo dijeron a ellos porque eso nosotros también lo vamos a vivir, hermano, como iglesia.
dentro de muy poco tiempo, aunque nos digan ridículos, aunque nos digan locos, futuristas, idealistas, ¿qué me importa a mí? Un día, dígale al hermano que tiene a la par, a la hermana, dígale, un día vas a desaparecer de esta tierra. Entonces mire la vinculación que hay entre los tiempos del jubileo con nuestra ascensión, con nuestra subida y con nuestra desaparición de esta tierra, hermano amado. Ahora, verso 14, y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestiduras. Y le dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de shofar. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Un día vamos a ir al encuentro de Dios. Por eso se está sonando la bocina Yobel espiritual en este tiempo, que te está preparando para el encuentro con tu Dios en los aires. Hermano amado, démosle un aplauso al Rey. Ahora oiga, quiero darle algunos datos históricos, hermano. Por ejemplo, ¿por qué el siguiente jubileo es el jubileo número 70? A Moisés, oiga esto por favor, a Moisés se le dieron las instrucciones acerca del jubileo aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo. Después de la muerte del Señor Jesús, 2000 años, eso suma 3500 años, que divididos estos 3500 años dentro de 50 nos dan 70 jubileos. 7, número perfecto. 7, número de perfección. En 1517, datos históricos que vienen a confirmar, hermano, el tiempo profético delicioso y poderoso que estamos viviendo. En 1517 los turcos del Imperio Otomano tomaron el control de Jerusalén y la dominaron por los próximos 400 años. Es decir, durante 8 jubileos. 8 por 5, 40. 8 por 50, 400 años. Note bien, 400 años, hermano, en donde esta práctica de alguna manera no la realizaron los del pueblo de Israel. Fueron expulsados en 1917 por las fuerzas aliadas bajo el comando del general George Allenby, sin que ningún tiro fuera disparado. En 1917 Israel comienza a regresar a su tierra. Mira el cumplimiento profético. El 10º jubileo a partir de 1517 fue en el año 1967, el 10º jubileo, y terminará en el año 2017. ¿Y usted en qué año está? ¿No le parece que está muy cerca la venida del Señor, hermano? Así es de que si usted tenía, hermano, planes para un poquito o mucho tiempito de vivir sobre la tierra, le voy a quebrar esos planes, hermano. Ya no hay tiempo. El que dijo que iba a regresar, va a regresar, porque la dispensación del cumplimiento de los tiempos kairos los estamos viviendo y experimentando al pie de la letra. En este jubileo, Jerusalén volvería a estar bajo el dominio de los israelitas después de más de 2 milenios de diáspora. Y el reinado del Mesías se iniciará, dicen ellos, al final de ese periodo. Impresionante, hermano. Eso quiere decir que a esas alturas
Nosotros ya no estamos. No sé si usted se va a quedar, pero yo sí me voy a ir primeramente Dios, y sé que muchos de ustedes se están preparando para irse. Voy compresionando el mensaje, hermano, en estos 20 minutos que me quedan, o 19. Miremos las bendiciones del jubileo. Se las voy a ir resumiendo. Número 1, se proclamaba libertad. Todos los esclavos quedaban libres. Las propiedades eran devueltas a su dueño original. Toda deuda era perdonada y cada uno volvía o recuperaba, dice el original hebreo, recuperaba a su familia. Es decir, los tiempos de jubileo traen restitución, traen restauración familiar, hermano, y traen bendición financiera. Como que no muy quiere, ¿verdad? Se lo voy a volver a repetir. Los tiempos del jubileo traen restitución, traen restauración y de